ver en esta teórica de hoy es cómo se activan, ¿sí? Cómo se lleva adelante la respuesta adaptativa una vez que el linfocito T y B encontró su antígeno, ¿sí? Estuvimos viendo que los linfocitos T necesitaban reconocer el antígeno mediante la presentación antigénica, que es llevada adelante por una célula presentadora de antígeno o por una célula, o luego de que ha sido llevado adelante por una célula presentadora de antígeno, si una célula cualquiera está infectada, también puede, en su complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, mostrar un péptido antigénico, un péptido extraño, y que una célula T lo pueda reconocer. O una célula T colaborar con una célula B para secretar anticuerpos y deshacernos, eliminar microorganismos de vida extracelular. ¿Cómo se activan los linfocitos para convertirse en células efectoras de una respuesta adaptativa necesaria para eliminar un antígeno? Es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo son las poblaciones de células T y B? Y cómo son las funciones de cada una de esas poblaciones también. ¿Qué factores determinan que una respuesta sea de un tipo o sea del otro? ¿Sí? Y cómo colaboran, cómo charlan los linfocitos T y los linfocitos B para poder llevar adelante una respuesta adaptativa eficaz. Entonces, recién hablábamos, antes de empezar la clase, de que los linfocitos salían del timo, ¿sí? Con un receptor único, que ya sabemos que se llama TCR, y ya sabemos que está formado por una cadena alfa y una cadena beta, que tiene regiones variables, que tiene regiones constantes, y que ese receptor puede reconocer antígenos siempre presentados en el contexto de un complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2. Cada linfocito T va, una vez que sale del timo, va a expresar una de dos posibilidades, el CD4 o el CD8. En algún momento, dentro de su estadio madurativo o de los estadios de maduración del linfocito T, expresan ambas, no expresan ninguna o expresan una de las dos, ¿sí? Pero salen de la médula ósea, del timo, como linfocitos que decíamos, podemos decir que son maduros, porque su receptor no va a volver a rearreglar una vez que está en contacto con el antígeno, pero consideramos que son vírgenes o naive porque todavía no han visto el antígeno. Para ver el antígeno, reconocerlo, lo que hacen los linfocitos T es llegar hacia los órganos linfoides secundarios, como los ganglios, el vaso, pero también el tejido asociado a distintos tipos de mucosas, la del tracto gastrointestinal, la del tracto genitounitario, la de la mucosa respiratoria, donde van a encontrarse en esos órganos linfoides secundarios con el antígeno. Para poder llegar a los órganos linfoides secundarios, a los que van a entrar por las médulas del endotelio alto, y se van a ubicar en una zona que se conoce con el nombre de zona paracortical, lo vamos a ver casi al final, ¿sí? Cuáles son las localizaciones que siguen los linfocitos T dentro del ganglio. Pero para poder llegar al ganglio, entonces, su tráfico linfocitario está mediado por moléculas de adhesión y por citoquinas, como hemos visto a lo largo de todas las clases, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase veíamos que para llegar a un sitio inflamatorio, los linfocitos o los leucocitos en general, tenían que adherirse al endotelio y, por un proceso llamado diapedesis, atravesar el endotelio inflamado, activado, para llegar al sitio donde está el foco inflamatorio. Y dijimos que esos mecanismos ese tránsito, ese tráfico leucocitario estaba mediado por citoquinas que regulan el patrón de migración y moléculas de adhesión que regulan la capacidad de adherirse con mayor o menor afinidad al endotelio de los linfocitos. Bueno, estos mecanismos gobernaban no solo la llegada a un foco inflamatorio, sino también la llegada o el tráfico de los linfocitos desde la médula ósea hasta el timo, desde el timo al órgano linfoide secundario. Al órgano linfoide secundario también van a llegar las células dendríticas que capturaron el antígeno en la periferia, ¿sí? Lo van a mostrar, ¿se acuerdan? Vimos la semana pasada, pasaban por un proceso madurativo, empezaban a expresar muchas más moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o 2, dependiendo del tipo de antígeno, empezaban a expresar más moléculas de coestímulo y llegaban al ganglio atraídas por quemoquinas,
secretadas por las células parenquimatosas del ganglio, ¿sí? Estas quimoquinas son CCL19 y CCL21, porque las células dendríticas también expresaban CCR7, que era el receptor para esas quimoquinas, que dirigían el tráfico de las células dendríticas hacia el ganglio. Entonces, en el ganglio va a ocurrir la activación de los linfocitos T vírgenes. Para que se activen los linfocitos T vírgenes hay que superar algunos obstáculos, ¿sí? Por un lado, se tienen que encontrar el linfocito T y la célula dendrítica, porque el linfocito T puede migrar del timo, llegar al ganglio y no encontrarse con ninguna célula dendrítica que esté presentando antígeno, y entonces sigue largo, vuelve a circulación y está en circulación hasta que se encuentra con un antígeno, ¿sí? El antígeno está presentado con una... Recién yo les dije que las células dendríticas aumentaban la expresión de complejo mayor histocompatibilidad, pero si ustedes piensan que la cantidad de proteínas, de membranas que tiene una célula, la verdad es que hay una expresión relativamente baja, ¿sí? O una expresión, digamos, con una frecuencia baja de expresión del complejo mayor digamos, del antígeno en la superficie de la célula dendrítica, ¿sí? O sea, usted tiene que imaginarse una célula que tiene un montón de proteínas de membrana que cumplen con otras funciones, son receptores. En el caso del sistema inmunitario vimos que podían ser receptores de reconocimiento de patrones, receptores de FC, para anticuerpos, receptores de complemento. Bueno, también hay complejo mayor histocompatibilidad, clase 1, clase 2, también hay moléculas de coestímulo, pero también hay un montón de otras moléculas en la membrana. Entonces, no es que de repente la célula dendrítica solo va a expresar complejo mayor histocompatibilidad en su membrana de manera de que el linfocito T pueda ver bien el antígeno, ¿sí? Se lo digo así burdo para que tratemos de pensar, ¿sí? De que si bien hay un aumento importante de la expresión de niveles de complejo mayor histocompatibilidad en la membrana de una célula presentadora de antígeno, esa célula, digamos, está mostrando el antígeno, pero no es tan fácil que el linfocito lo vea, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa oración. Y por otro lado, el otro obstáculo es que el péptido y el complejo mayor histocompatibilidad tienen una unión que es de baja afinidad, ¿sí? Esa baja afinidad entre el péptido y el complejo mayor histocompatibilidad, y acá hablamos de la célula presentadora de antígeno, es porque el complejo mayor histocompatibilidad podía unir en un momento un tipo de péptido y en otro momento, si es otro tipo de antígeno, otro tipo de péptido, ¿sí? A diferencia del linfocito T, que tiene un receptor específico para ese antígeno, ¿sí? La célula presentadora de antígenos tiene un complejo mayor histocompatibilidad que puede intercambiar el péptido que muestra. Entonces, en un caso va a activar a un determinado tipo de linfocito T, y cuando cambie el péptido que muestra, tiene que activar a otro clon distinto que tiene un receptor distinto, ¿sí? Entonces, para que eso sea eficaz, la célula dendrítica tiene que tener un complejo mayor histocompatibilidad que pueda intercambiar fácilmente ese péptido. Y por eso la unión entre el péptido y el complejo mayor histocompatibilidad es de baja afinidad, ¿sí? Entonces, yo necesito que, aunque sea de baja afinidad, sea por lo menos una unión estable, ¿sí? Y para poder asegurar la unión entre el linfocito T que se tiene que activar y la célula dendrítica, voy a contar con la ayuda de mis moléculas de coestímulo, ¿sí? Y moléculas de adhesión. Y moléculas que interaccionan con el complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, por un lado voy a tener moléculas de adhesión como LFA1, ¿sí? Del lado de la célula T, que va a interaccionar con su ligando, que es una integrina, en la célula presentadora de antígeno. Por otro lado voy a tener el CD4, que dijimos, porque vimos en las clases anteriores, que podía también interaccionar con una región del complejo mayor histocompatibilidad. En este caso, estamos hablando de los linfocitos TCD4 que interactúan con MHC de clase 2, ¿sí? Entonces, la unión entre el TCR y el complejo mayor histocompatibilidad para favorecer el reconocimiento tiene que ser una unión estable, ¿sí? Que dure días para asegurar que este linfocito se active bien y reconozca bien ese antígeno, y por eso esta unión es ayudada, ¿sí? Colaboran con esta unión otras uniones entre
moléculas de adhesión, ¿sí? A un lado y al otro de la membrana de cada una de las células, interacciones con la propia molécula de complejo mayor histocompatibilidad, y ya vamos a ver que también moléculas de coestímulo que ayudan a que esa señal que se dispara una vez que el TCR reconoce el péptido antigénico sea estable y concluya en la activación del linfocito T. Entonces, para poder hacer que esta unión sea estable, lo que ocurre es un cambio conformacional, ¿sí? Que aumenta la afinidad entre las moléculas para mantener estable esa unión y asegurar el reconocimiento antigénico. La activación de los linfocitos no necesita solamente, no es suficiente, que no se da por solamente la unión entre el NHC y el TCR, ¿sí? Se necesitan, como les dije recién, moléculas de coestímulo expresadas en ambas células. Las moléculas de coestímulo, ¿sí? Que charlan unas con otras, también son importantes para mantener la unión estable y para asegurar la señal de supervivencia en los linfocitos, porque los linfocitos, una vez que reconocen el antígeno, tienen que proliferar, porque con un solo linfocito no vamos a poder eliminar ningún microorganismo, entonces necesito que haya expansión clonal, proliferación, que no se desencadene ningún mecanismo de apoptosis que haga que los linfocitos no puedan actuar, sino más bien mecanismos antiapoptóticos, ¿sí? Y también tengo que poder elegir, ¿sí? Diferenciar, encaminar qué perfil de linfocito se va a generar luego de esa activación. Y cuando digo perfil de linfocito me refiero a si va a ser un linfocito capaz de contribuir con una respuesta para atacar un virus, para una bacteria o para cualquier otro microorganismo, ¿sí? Entonces, los linfocitos T CD4, sobre todo colaboradores, van a diferenciarse a diferentes perfiles, ¿sí? Pero primero tienen que expandirse clonalmente y tienen que sobrevivir. Para eso, no solo es necesario la señal impartida por el reconocimiento del antígeno a través del TCR, sino también por las señales impartidas por las moléculas de coestímulo. ¿Cómo se llaman las moléculas de coestímulo? Las moléculas de coestímulo son, del lado de la célula presentadora de antígeno, las vamos a encontrar como CD80, CD86 o B71, B72. Es lo mismo, ¿sí? Son distintos nombres para las mismas moléculas. Y del lado del linfocito T las vamos a encontrar como CD8, si la señal es positiva, ¿sí? Y de la familia del CD28, ¿sí? De la familia del CD28 va a haber otros tipos de proteínas que también van a estar ligando de CD80 y CD86 o B71, B72, ¿sí? Y que depende de cuál sea este ligando, este linfocito se va a activar o no, ¿sí? ¿Y para qué sucede eso? Para controlar la respuesta, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre esto. Pero como les decía recién, cuando un linfocito T se activa, ¿sí? Lo que sigue es la expansión clonal, la proliferación y luego la diferenciación. En un primer paso, entonces, el linfocito tiene que dividirse, ¿sí? Tiene que aumentar el número de linfocitos con ese mismo TCR, con esa misma capacidad de reconocimiento de ese antígeno específica, ¿sí? Para que haya muchos linfocitos encargados de eliminar ese antígeno o de colaborar con las respuestas que median otras células para eliminar los antígenos, los microorganismos. Entonces, para poder dividirse, los linfocitos T tienen que responder a una citoquina que se conoce con el nombre de interleuquina 2 y cuya principal función es hacer de factor de crecimiento, es decir, inducir la división celular. Ahora bien, la interleuquina 2 tiene un receptor que está formado por 3 cadenas, ¿sí? Constitutivamente, los linfocitos T naïve expresan un receptor para interleuquina 2 que es de baja afinidad, porque solo está formado por 2 cadenas, la cadena beta y la cadena gamma. En el momento que el linfocito se activa, uno de los primeros genes que se ponen a transcribir para la síntesis de proteínas es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. La cadena alfa del receptor de interleuquina 2 también se conoce con el nombre de CD25, ¿sí? Y cuando se une a la
a la otra parte del receptor, a beta y a gamma, forman un receptor que tiene muchísima mayor afinidad por interleuquina 2, ¿sí? Entonces, eso induce la expansión clonal de los linfocitos, ¿sí? Y también induce que haya aumento de proteínas antiapoptóticas, para que esos linfocitos, para que esté asegurada la supervivencia de esos linfocitos T, ¿sí? ¿Por qué les cuento lo de la cadena alfa y les complico siempre un poco más las cosas? Para pensar después en los mecanismos regulatorios, ¿sí? Este gráfico es simplemente lo mismo que les estoy diciendo, pero puesto en un dibujo, ¿sí? No solamente es necesaria la unión entre el TCR, que reconozca el antígeno mediada por el complejo mayor histocompatibilidad y ayudada por la molécula de CD4, sino también es necesaria la interacción entre moléculas de coestímulo. Las moléculas de coestímulo y la primer señal llevan a la activación y a los mecanismos de supervivencia y de diferenciación de los linfocitos T para poder llevar adelante la respuesta, ¿sí? Para diferenciarse, ese linfocito T tiene que recibir señales que van a venir, además del tipo de péptido antigénico que tengo acá, si es de un virus, si es de una bacteria, si es de un hongo, si es de un parásito, también va a venir mediada por las citoquinas que la célula presentadora de antígeno o el entorno esté secretando en ese momento, ¿sí? Pero volvamos a lo que les contaba recién del receptor de interleuquina 2 y de las moléculas de coestímulo, ¿sí? Las moléculas de coestímulo van a ir intercambiándose en el linfocito T de acuerdo al estado de activación del mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder controlar esa activación, porque yo no puedo tener un linfocito T activado una vez que desencadenó el proceso de activación y de expansión clonal y su diferenciación determinada. No puedo tener un linfocito T activado todo el tiempo, porque eso puede llegar a dañar algún tejido, ¿sí? La respuesta inmune adaptativa es sostenida durante un tiempo y luego tiene que volver a la homeostasis, volver al equilibrio. Entonces, para poder volver al equilibrio, tengo que en algún momento desactivar a los linfocitos T. Y si bien es la última parte, ¿sí? de los mecanismos que vamos a estudiar en la clase, se los cuento ahora porque las moléculas que regulan ese control de la expansión clonal son moléculas similares, ¿sí? De la misma familia que el CD28, pero que transmiten señales inhibitorias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, CTLA4, ¿sí? O PD1, que interacciona con un ligando, ¿sí? Pero sobre todo CTLA4, también interacciona CTLA4 con CD80 y CD86. Pero cuando CD80 y CD86 de la célula presentadora de antígenos interaccionan con CTLA4, lo que se desencadena es una señal inhibitoria. Entonces, en algún momento de la respuesta inmunitaria, sobre todo cuando el tenor de los antígenos ya disminuyó, porque se llevó adelante una respuesta eficaz, deja de expresarse CD28 y se empieza a expresar CTLA4. Cuando CTLA4 se une con las moléculas de coestímulo CD80, CD86, el linfocito T se inhibe, ¿sí? Y es importante saber que CTLA4 tiene mayor afinidad por estas moléculas que el CD28, ¿sí? Y esto se los digo, lo de la mayor afinidad de CTLA4 por el CD80 y el CD86. Y lo de la expresión del CD25, que es la cadena alfa del receptor interleuquina 2, se los cuento ahora, pero vamos a ver más adelante que también están relacionadas con un tipo de células T, CD4 especiales, que son las células T reguladoras, que son las encargadas de regular justamente la expansión clonal de los linfocitos, ¿sí? Ese es un tipo de perfil de linfocitos T y se genera justamente para modular la respuesta inmunitaria, que sea una respuesta inmunitaria que se desencadene en un entorno fisiológico y se controle y se termine para evitar una patología, ¿sí? Para evitar un daño tisular. Entonces, esas moléculas reguladoras, además de las que están relacionadas con el receptor de IL-2 o el CTLA4, son otras, son varias, ¿sí? Y vamos a encontrar algunas que son inhibitorias, como PD1, ¿sí? Y su ligando PDL1, o FAS y su ligando, ¿sí? Que que conducen a la inactivación de los linfocitos T o a la inducción de la apoptosis de los linfocitos T para controlar la respuesta,
y otras que sirven como coestímulos positivos y que interaccionan o sea, que están involucradas en la interacción con otros tipos de células, como por ejemplo el CD40 y el CD40 ligando, que son moléculas que intervienen en las conversaciones entre los linfocitos T y B, ¿sí? Entonces, la regulación de los linfocitos T, como así también la activación, están reguladas por moléculas en la membrana, ¿sí? No solo por el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígenos y el TCR, sino por moléculas de adhesión que ayudan a mantener estable la unión entre las dos células, y moléculas de coestímulo que son las que transmiten las señales para activar o controlar la activación de los linfocitos T, una vez que ya se desencadenó la respuesta. Esto es un gráfico donde vemos que CTLA4 también se une, ¿sí?, al mismo ligando que CD28. Pero si ocurre esta unión, ¿sí?, se transforma en la segunda señal, que acompañada de la primera señal, activa a la célula T. Si esto ya sucedió y ya se eliminó el antígeno como se esperaba, entonces empieza a expresarse CTLA4 en la membrana, que compite con el CD28 por CD80, CD86 o B71, B72, es lo mismo, ¿sí? Y como tiene mayor afinidad, desplaza esta unión, ¿sí? Y entonces empieza a emitir una señal negativa para controlar la expansión de esta célula T. Esto simplemente para repasar que siempre necesito ambas señales, ¿sí? La señal 1 y la señal 2. La señal mediada por el reconocimiento antigénico y la señal mediada por las moléculas de coestímulo. Si hay una de las dos señales, no hay expansión clonal de las células T, ni se generan células T con un determinado perfil, sino que por el contrario, las células entran en anergia, ¿sí?, o mueren, ¿sí? Si se da una sola de las dos señales, esa célula no va a proliferar y no va a desencadenar ninguna respuesta inmunitaria. Bueno, entonces, superamos los obstáculos de adhesión, nos encontramos con el antígeno, ¿sí? Y aquí tenemos la célula presentadora de antígenos y el linfocito T. Ya hablamos de que CD4 colabora con la estabilidad, ya hablamos del TCR y el complejo mayor histocompatibilidad que aloja el péptido, ya hablamos de las moléculas accesorias que ayudan a estimular, ¿sí?, a activar la respuesta, y hablamos de las moléculas de adhesión que también mantienen la unión estable. Ahora vamos a hablar de otras moléculas, ¿sí?, sobre todo del complejo que forma el TCR con el CD3, que yo se los introduje la semana pasada, ¿sí?, cuando hablamos brevemente sobre cómo estaba formado el TCR, y les dije que hoy les iba a contar qué es lo que sucede una vez que se encuentran estas dos células, ¿sí? Primero vamos a definir que este enlace, ¿sí?, esto que vemos acá, se conoce con el nombre de sinapsis inmunológica, ¿sí? Es este enlace, sinapsis quiere decir enlace, ¿sí?, entre estas dos células, la célula presentadora de antígeno y la célula T, ¿sí? Cuando ocurre este enlace y todas las moléculas interaccionan con sus ligandos, entonces el siguiente paso es la traducción de señales, ¿sí?, para llevar adelante la respuesta adaptativa. La traducción de señales está mediada por las moléculas accesorias, como el CD4, ¿sí?, este correceptor, y por el complejo TCR-CD3, pero sobre todo por el CD3, ¿sí? El CD3 y el CD4 no son específicos de antígeno, ¿sí? Lo único que es específico de antígeno es el TCR. Pero el TCR está asociado al CD3 y el CD4 también reconoce el complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, tanto por acá como por acá, ¿sí?, el CD4 y el CD3 van a contribuir a la traducción de señales, a activar las vías, las cascadas de señales, ¿sí?, que van a generar un linfocito específico con capacidad de deshacerse de un determinado tipo de microorganismo o de colaborar con una célula para que se elimine un determinado tipo de microorganismo, ¿sí? Acá ponemos siempre CD4 de ejemplo, pero también sucede lo mismo con CD8, ¿sí? CD8 también tenía un dominio de unión al complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, tanto CD8 como CD4 son traductores de señales y colaboran, o sea, y
y trabajan junto con el CD3 para activar a los linfocitos. Bien, este proceso de señalización en el linfocito T está bien explicado en la teórica grabada, ¿sí? ¿Qué es importante saber de toda esta cascada de señalización? Lo importante es saber que dentro de las colas citoplasmáticas, tanto del CD4 o del CD8 como del CD3, yo tengo dominios que se llaman ITAM. ITAM quiere decir dominios de activación, ¿sí? La A es de activación, inmunitarios, ¿sí? La I es de inmunitarios, la M es de motivo, ¿sí? O dominio dentro de una proteína, y la T es de tirosina. Son dominios de activación inmunitarios porque están en moléculas que se expresan en las células inmunes, como el CD3 o el CD4, mediados por tirosina, por la presencia de tirosina, ¿sí? La tirosina es un aminoácido que se puede fosforilar. Entonces, como las tirosinas se pueden fosforilar y desfosforilar, ¿sí? La fosforilación o desfosforilación de las tirosinas de los residuos ITAM de determinados complejos asociados a la membrana o citoplasmáticos van a desencadenar señales, ¿sí? Ustedes saben que el mecanismo de traducción de señales desde afuera hacia dentro de una célula está mediado por consumo o no de ATP, ¿sí? Y fosforilaciones que van a conducir a determinadas acciones, ¿sí? Es decir, yo puedo fosforilar una proteína y activarla o sacarle el fosfato, soy una fosfatasa, y desactivar esa proteína, ¿sí? Y de acuerdo a si está activada o activada una proteína, es la función que va a cumplir, ¿está bien? Entonces, el primer evento, cuando te da el reconocimiento antigénico, estamos aquí. El primer evento, cuando se da el reconocimiento antigénico, es la yuxtaposición de una quinasa, que se conoce con el nombre de LCK, ¿sí? Que va a unirse al dominio intracitoplasmático del CD4, que también tenía un dominio unional complejo mayor histocompatibilidad y está censando este reconocimiento, ¿sí? Que se une al dominio intracitoplasmático del CD4 y activa, ¿sí? La fosforilación, ¿sí? De los dominios ITAM de CD3, ¿sí? CD3, ¿se acuerdan que era un complejo, ¿sí? Proteico formado por distintas subunidades, ¿sí? Subunidades alfa, beta, gamma, delta, gamma, delta, epsilon y zeta, ¿sí? Estas cadenas Z tienen estos dominios ITAM, pero también estas cadenas gamma, epsilon y delta tienen estos dominios ITAM. Estos dominios ITAM se van a empezar a fosforilar, ¿sí? Entonces, LSK activa, ¿sí? A través de fosforilaciones, es una quinasa, fosforila los dominios ITAM del CD3, ¿sí? Los dominios ITAM del CD3 fosforilados atraen a esta proteína que se llama SAP70, que una vez que está unida a los dominios fosforilados, también se activa, ¿sí? Y la activación de SAP70 lleva a la activación de dos cascadas que están mediadas por distintos tipos de proteínas. Por un lado, se va a activar esta proteína que se llama fosfolipasa C gamma 1, en este caso. La fosfolipasa lo que hace es romper fosfolípidos, ¿sí? Entonces, la fosfolipasa C gamma 1, activada por SAP70, se va a trasladar hacia la membrana, hacia la cara interior de la membrana plasmática, y va a utilizar el fosfatidilinositol 2-fosfato y lo va a degradar y lo va a convertir en fosfatidilinositol 3-fosfato, ¿sí? El fosfatidilinositol 3-fosfato se va a volver a degradar y va a formar diacilglicerol, ¿sí? Que se va a transformar en un segundo mensajero, ¿sí? A su vez, la fosfolipasa C, gamma 1, ¿sí? Se pega al retículo endoplasmático rugoso y activa la
eliminación, o sea, la liberación de calcio dentro del retículo endoplasmático rugoso hacia el citoplasma, que a su vez desencadena que aumente la permeabilidad a calcio desde afuera y que se abran canales de calcio y entre más calcio en el citosol, mediando incrementos de calcio en el citosol. Los incrementos de calcio en el citosol, así como también la presencia de diacilglicerol, van a provocar la activación de distintas proteínas. En este caso, la activación de calcineurina, ¿sí?, que es una proteína modulada por la presencia de calcio, o la activación de una quinasa que se llama PKC, ¿sí? Esta quinasa PKC, a su vez, puede activar factores de transcripción. Calcineurina también puede activar factores de transcripción. Y por otro lado, SAP70 puede fosforilar otras proteínas que terminan activando unas proteínas conocidas por el nombre de pequeñas proteínas GTPasas, ¿sí? Rho GTPasas, que se conocen con el nombre de RAS y RAC, ¿sí? Y estas GTPasas, en realidad, en lugar de hidrolizar ATP, hidrolizan GTP, pero en definitiva también generan energía y van activando otras proteínas, y en este caso activan otras quinasas, ERK y SHANK quinasas, y estas quinasas también tienen capacidad de activar otros factores de transcripción. En definitiva, esta cascada de fosforilaciones que se activa acá arriba por el reconocimiento antigénico, lo que hace es generar segundos mensajeros, ¿sí?, que van a terminar activando quinasas, ¿sí?, o proteínas moduladas por la presencia de calcio, o ROGTPasas que también activan quinasas. Las quinasas, ¿sí?, PKC, ERK, SHANK, lo que hacen es fosforilar factores de transcripción o inhibidores de los factores de transcripción que cuando se fosforilan o se desfosforilan pueden activar factores de transcripción, ¿sí? Y la calcineurina puede modular también la fosforilación o la desfosforilación de factores de transcripción para activarlos. La activación de factores de transcripción determinados, como ENFAT, como NF-κB o AP1, lo que hace es que esos factores de transcripción migren al núcleo y en el núcleo se peguen a genes que son importantes para desencadenar la respuesta inmunitaria efectiva. ¿Qué gen les parece que se va a empezar a activar una vez que se da toda esta cascada de fosforilaciones y de segundos mensajeros? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Se les ocurre alguno? Recién estuvimos hablando de una citoquina importante. Bueno, por ejemplo, los genes de interleuquina 2, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo de lo que ocurre una vez que se activa un linfocito T, ¿sí?, acá dijimos que calcineurina, ¿se acuerdan?, era sensible, ¿sí?, a la presencia de iones de calcio. En realidad, los iones de calcio se pegan a calmodulina y calmodulina activa calcineurina. Y calcineurina es una fosfatasa, ¿sí?, una fosfatasa. Entonces, esta calcineurina, que es una fosfatasa, saca el fosfato de ENFAT citoplasmático, que es un factor de transcripción, y lo activa. ¿Sí? Aquí. Pero también PKC, que era una quinasa, ¿sí?, que hacía, fosforilaba NF-κB inactivo. Una vez que está fosforilado, en realidad fosforila el inhibidor de NF-κB. Y esto hace que el inhibidor de FKB salga, ¿sí?, de su juxtaposición con NF-κ, y NF-κB se activa. O sea, ahora no está inhibido, digamos. NF-κB está inactivo porque hay un inhibidor que está en el citoplasma y lo retiene, ¿sí? Cuando es fosforilado, se libera. Cuando se libera, va al núcleo. Acá veíamos PKC, NF-κB. Y las quinasas ERK y SHANK, a partir de su activación por las ROGTPasas, tanto RAS como RAC, ¿sí?, lo que hacen es fosforilar otros factores de transcripción que activan, ¿sí?, a través de una fosforilación a el factor de transcripción AP, ¿sí?
Entonces, esto mismo pero amplificado. Entonces, tanto AP como en FAT como en NF-kappa van al núcleo, se pegan al gen de la interleuquina 2 y se empieza a sintetizar el ARN mensajero de IL-2. Y la consecuencia de esto es la síntesis de interleuquina 2. Y la interleuquina 2, ¿qué hacía? Iba a la membrana, interaccionaba con su receptor y inducía la proliferación de los linfocitos. ¿Está bien? Es un ejemplo, no son solo estos, no es solo el gen de interleuquina 2 el que se activa. Estos factores de transcripción se pegan a distintos tipos de genes. Entonces vamos a ver que hay genes que se van a activar de manera inmediata, genes que se van a activar dentro de los primeros 30 minutos a 20 horas, que los conocemos como precoces o de activación temprana, y genes que se van a expresar o que se van a activar más tardíamente, ¿sí? Los genes de expresión inmediata son los genes que tienen que ver justamente con los factores de transcripción o con los intermediarios, ¿sí? Como vemos acá, CEYAN o CFOX, ¿sí? Son estos primeros genes que se activan para poder tener proteínas que hagan de factores de transcripción. O sea, para tener NF, para tener FAT, necesito que también se sinteticen esos factores de transcripción. Entonces, los más inmediatos son los factores de transcripción o las proteínas que los regulan, ¿sí? Inmediatos, sí, los inmediatos. Los que le siguen, que los llamamos de expresión temprana, son esencialmente IL-2 y su receptor, ¿sí? Porque también necesito que se exprese el receptor, pero sobre todo la cadena alfa del receptor, porque era más afín. Entonces, tanto las IL-2 como el receptor de IL-2 se van a empezar a expresar en esta etapa de activación de genes. Y también otras citoquinas, que son las que van a modular, las que van a definir el perfil de los linfocitos T que se van a generar luego de esta activación, ¿sí? Por último, los genes de expresión tardía son genes que tienen más que ver con mantener la unión, ¿sí? O sea, con las moléculas de adhesión, con el complejo mayor histocompatibilidad, para asegurar que la célula T se active y se diferencie todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Obviamente evitando daños, pero sí dentro de un mecanismo fisiológico, ¿sí? Entonces, más tarde se expresan genes de moléculas de adhesión y complejo mayor histocompatibilidad para seguir manteniendo esa unión, ¿sí? La unión entre una célula presentada al antígeno y un linfocito T puede durar entre 48 y 72 horas, puede durar, es decir, entre 3 hasta 4 días, ¿sí? Para asegurar el correcto desarrollo de la respuesta. Entonces, todo lo que yo les conté recién se puede definir en 5 pasos, ¿sí? Hay una traducción precoz de la señal que es mediada por el reconocimiento antigénico. Se fosforilan en tirosina proteínas de membrana y citoplasmáticas. Se rompe, se hidroliza el fosfatidilinositol de la membrana, formando el fosfatidilinositol 3-fosfato y el segundo mensajero, que es diacilglicerol. Además, aumenta el calcio intracelular. Entonces, los segundos mensajeros, que son el calcio intracelular y el diacilglicerol, conducen al aumento de la actividad de PKC. ¿Sí? PKC, que es una quinasa, proteína quinasa C, gobierna procesos mediados con fosforilaciones de proteínas para poder activar distintos tipos de factores de transcripción, ¿sí? Tanto inmediatos como precoces como tardíos. Perdón, factores de transcripción que se van a pegar, se van a unir a distintas zonas del ADN para activar la transcripción de genes. Esos genes, los primeros que se activan son los genes relacionados con estos mismos factores de transcripción, ¿sí? Luego, los relacionados con la expansión clonal. Y luego los relacionados con mantener la unión entre las células para poder asegurar la correcta activación, ¿sí? Les decía recién que la unión y la actividad mitótica, la expansión clonal, puede durar hasta 72 horas. Bien, ¿qué tipo de linfocitos TSD4, por ejemplo, se generan en este contexto? Bueno, vamos a encontrar linfocitos T con distintos perfiles, ¿sí? Los perfiles que vamos a estudiar o en los que nosotros vamos a poner la lupa son 4. Linfocitos T helper, ¿sí? Colaboradores de tipo 1, de tipo 2, de tipo TH17. Vamos a hablar de los linfocitos T foliculares, que son los que están en el ganglio, ¿sí? Pero después los que están en periferia son helper 1, helper 2, 17, ¿sí? Los foliculares que están en el ganglio y los T reguladores, que ya les adelanté que existían, ¿sí? Que van a estar tanto en el ganglio como en periferia.
estos linfocitos tienen que volver a reconocer el antígeno, ¿sí? Acaban de reconocerlo en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad en el ganglio, pero luego van a salir a la periferia y van a volver a ver el antígeno, ¿sí? Si es un antígeno que está expresado en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, porque es un virus el que está infectando la célula dendrítica, ¿sí? Luego, ¿dónde va a haber el linfocito T de vuelta ese antígeno en una célula, en un complejo mayor histocompatibilidad de clase 1? En cualquier célula que esté infectada con el mismo virus que esté infectada la célula dendrítica, ¿sí? Por ejemplo, un hepatocito o cualquier otra célula que se pueda infectar con un virus que esté en un tejido donde asociado a ese tejido hay células dendríticas residentes, ¿sí? Que capturaron el antígeno y lo fueron a llevar al ganglio para presentarle un linfocito T, ¿sí? De acuerdo a los receptores, ¿sí? que se estimulen en esa célula dendrítica, si es un microorganismo de vida extracelular, o cómo incorporó ese virus, ¿sí? o porque fue infectada por un virus, es decir, de acuerdo a cuál es el antígeno que la célula dendrítica aporta, ¿sí? Que viene de un tejido periférico, ¿sí? Esa célula dendrítica va a expresar un determinado patrón de citoquinas, ¿sí? Además, este linfocito T va a recibir el tipo de péptido por su TCR, las citoquinas que expresa la célula dendrítica, ¿sí? Y eso va a determinar el perfil de citoquinas y el péptido que porta la célula dendrítica, o sea, de dónde proviene, quiero decir, va a definir cuál es el perfil de linfocitos T que se van a activar, ¿sí? Ahora voy a los linfocitos TCD8, pero primero terminemos con los linfocitos TCD4. Entonces, si el microorganismo que le está mostrando en el complejo mayor histocompatibilidad de esta célula dendrítica es un microbio intracelular, ¿sí? El linfocito T que se va a desarrollar, que se va a diferenciar, lo conocemos con el nombre de linfocito de tipo TH1, T helper, T colaborador 1, ¿sí? Ese linfocito T colaborador 1 produce interferón gamma y ayuda en la activación del macrófago, ¿sí? Para eliminar patógenos intracelulares, ¿sí? También va a colaborar con la producción de un tipo de inmunoglobulina, pero lo más importante es que va a activar macrófagos para eliminar microbios intracelulares, ¿sí? Ahora volvemos a esta diapositiva, pero estamos hablando de estas células, ¿sí? Las células TH1. Las células TH1 entonces van a estar en contacto con una célula dendrítica que le va a mostrar en su complejo mayor histocompatibilidad un microbio de vida intracelular, ¿sí? MHC de clase 1, por ejemplo, ¿sí? Perdón, acá se lo va a mostrar en el MHC de clase 2, ¿sí? Por la presentación cruzada que vimos la semana pasada. Esa célula dendrítica va a producir interleuquina 2, dijimos, de acuerdo al tipo de receptor que se active y el tipo de microorganismo que sea, que le esté mostrando, y las citoquinas del entorno, es el perfil del linfocito que vamos a generar. Entonces, en presencia de interleuquina 12 y en presencia de interferón gamma, que puede estar producido por una célula NK, por ejemplo, ¿sí? Ese entorno que puede producir interferón gamma, más IL-12, pero sobre todo IL-12, ¿sí? En este linfocito T se van a activar determinados factores de transcripción. Los que dijimos en relación a la proliferación son IL-2, el receptor de IL-2, ¿sí? Pero también otros factores de transcripción que van a definir el perfil del linfocito, ¿sí? Y el perfil del linfocito va a estar dado por las citoquinas que es capaz de sintetizar y a su vez por la función que es capaz de cumplir. Entonces, si el factor de transcripción que se activa en este linfocito mediado por la presencia de interleuquina 12, es TIBET, acompañado de STAT4 y STAT1, es un linfocito de tipo TH1, ¿sí? Ese linfocito de tipo TH1, entonces, va a conducir a la activación del macrófago, ¿sí? En defensa de los microorganismos de vida intracelular, ¿sí? Vamos a encontrar linfocitos TH1 también mediando algunos mecanismos autoinmunes, pero no es este el momento de prestar atención a esta columna, ¿sí? No cumple, o sea, los vamos a ver involucrados en algunas fisiopatologías, ¿sí? Pero lo importante de hoy es que los linfocitos TH1 sirven para acompañar a la eliminación de microorganismos de vida intracelular, ¿sí? Mediada fundamentalmente por macrófagos, ¿sí?
Y por supuesto, en la respuesta innata por células NK. Por supuesto, lo primero que se activó es la respuesta innata. Entonces, el macrófago va a estar tratando de eliminar ese microorganismo de vida intracelular, la célula NK también, y el linfocito TH1 ya adaptativa, la respuesta ya específica del determinado péptido antigénico, ¿sí? Va a venir a colaborar con esa activación y esa eliminación, ¿sí? A través de la síntesis y la producción de interferón gamma. Ahora, si el linfocito T está en contacto con una célula dendrítica que le muestra en su complejo mayor histocompatibilidad un parásito, ¿sí? Un parásito, y a su vez en el contexto de la infección por un parásito va a haber mastocitos, va a haber eosinófilos, productores de IL-4, ¿sí? Productores fuente de IL-4, entonces en presencia de una célula dendrítica portadora de un parásito en el complejo mayor histocompatibilidad, digo parásito, pero en realidad estamos dando un péptido antigénico, ¿sí? Un pequeño péptido, un péptido entre 9 y 11 aminoácidos o entre 10 y 30 aminoácidos. Obviamente no estamos dando el parásito entero, claramente, ¿no es cierto? Eso ya lo aprendimos. En presencia de IL-4, aquí se van a activar otros factores de transcripción. Sí los de expansión clonal, sí los de receptor interleuquina 2 y la misma interleuquina 2. Sí los de algunas citoquinas específicas, ya vamos a ver cuáles, pero sobre todo los que van a definir el perfil. Si se activan GATA3 y STAT6, esa célula tiene un perfil de tipo TH2. ¿Y qué va a hacer ese linfocito TH2? Ese linfocito TH2 va a liberar IL-4, IL-5 y IL-13 para activar más eosinófilos, más mastocitos, productores de inmunoglobulina E, y algunos linfocitos B, productores de inmunoglobulina E, para eliminar este tipo de microorganismos que son parásitos que se conocen con el nombre de helmintos, porque son parásitos extracelulares, ¿sí? Familia de parásitos extracelulares o helmintos, ¿sí? En cambio, si este linfocito T está en contacto con una célula dendrítica que le está mostrando en su complejo mayor histocompatibilidad un péptido antigénico derivado de un hongo de vida extracelular o de una bacteria de vida extracelular, este sería el hongo, esta sería la bacteria, ¿sí? La célula dendrítica lo incorporó, lo procesó, lo muestra, y expresa además IL-1, IL-6, IL-23, TGF-beta, los factores de transcripción que se van a activar en este linfocito naive no van a ser ninguno de estos, sino que van a ser este factor de transcripción que se conoce con el nombre de ROR gamma T, ¿sí? Esto deriva del ácido retinoico, pero no importa, ROR gamma T, o STAT3, ¿sí? Si estos son los factores de transcripción que se activan en este linfocito a partir de estas citoquinas y porque está viendo un antígeno que proviene de un hongo o de una bacteria, ¿sí? Entonces el perfil del linfocito se conoce con el nombre de TH17. ¿Qué hacen los linfocitos TH17 colaboradores? Los linfocitos TH17 colaboradores empiezan a secretar citoquinas de la familia de la IL-17, ¿sí? Como IL-17A y F, e IL-22, también pueden secretar IL-23, IL-21, que promueven la inflamación y atraen neutrófilos. Los neutrófilos eran fagocitos que podían fagocitar, incorporar, engullir bacterias extracelulares y también hongos, ¿sí? Y contribuyen entonces a la eliminación de bacterias extracelulares y de hongos, ¿sí? Aquí nos faltan los linfocitos T foliculares, que son los más importantes para inducir la secreción de anticuerpos, ¿sí? Para el caso de parásitos y para el caso de microorganismos de vida extracelular, siempre hay mucha secreción de anticuerpos también. Ahora vamos a ver cómo se genera. Para el caso de microorganismos de vida intracelular, también puede haber producción de IgG. Y eso explica por qué, por ejemplo, para el coronavirus, estamos buscando que haya, además de células T, ¿sí? Para cualquier virus, además de células T, vamos a ver que también hay anticuerpos que pueden neutralizar virus, ¿sí? Y que son del tipo generalmente IgG. Dos palabras sobre la intervención o la función de estos tipos de linfocitos, de estos tipos de perfiles de linfocitos. En las enfermedades podemos encontrar, dijimos, en enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias autoinmunes, TH1 o TH17, ¿sí? Y enfermedades en alergias podemos encontrar
a los linfocitos productores de IL-4, IL-5, IL-13 y colaboradores con la producción de IgE. Pero no es momento de prestar atención acá, simplemente que también están involucrados en algunas patologías, ¿sí? Lo vamos a ver cuando hablemos de patologías del sistema inmunitario, después del examen. Esto ya lo repasamos. Y por último, hay sobre linfocitos TCD4, hay una población de linfocitos TCD4 que son los linfocitos T reguladores, cuya función es, entonces, encargarse del control de la respuesta inmunitaria, ¿sí? ¿Cómo controlan la respuesta inmunitaria? Bueno, no impiden la activación del linfocito T, pero sí lo que hacen es, una vez que el linfocito está activado y ya cumplió con su función, bajar el tenor de activación de esos linfocitos, ¿sí? Hay varios tipos de células T reguladoras. Están las células T reguladoras que se generan en el timo, que les hablaba yo hace un rato, al principio cuando me preguntaron sobre la tolerancia, ¿sí? Y las células T reguladoras naturales, que son las que se forman en el timo, las que se originan en el timo, son esas células T reguladoras que reconocen con su TCR péptidos mostrados por el epitelio tímico, por las células epiteliales tímicas, corticales tímicas, ¿sí? Con gran afinidad, que deberían ser descartados, pero como al mismo tiempo que el TCR está reconociendo el péptido en el complejo mayor histocompatibilidad con alta afinidad, se expresan al mismo tiempo CD28, ¿sí? Una molécula de coestímulo, y se empieza a expresar un factor de transcripción muy importante para la función de estas células que se llama FOXP3. Entonces, en presencia de FOXP3, esta célula comienza a secretar TGF-beta, sobre todo, ¿sí? Una citoquina antiinflamatoria, y define su perfil antiinflamatorio o regulador, ¿sí? Este linfocito va a ser encargado de inhibir respuestas inflamatorias, ¿sí? Pero a su vez, los linfocitos T reguladores también pueden ser inducibles. Esos linfocitos T reguladores inducibles son linfocitos que salieron del timo, ¿sí? Naïf, igual que cualquiera de estos, ¿sí? Salen del timo como un linfocito T virgen, como un linfocito T a ser activado en presencia de un antígeno. Pero en lugar de que la célula dendrítica le muestre alguno de estos tipos de microorganismos, son los linfocitos que se generan cuando lo que se encuentran es con una célula dendrítica que le muestra un antígeno propio, ¿sí? Si la célula dendrítica le muestra a un linfocito T un antígeno propio, ¿sí? Este linfocito T no tiene que reaccionar. Se va a encargar de eliminar linfocitos T autorreactivos o bajar los tenores de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Pero además tiene que estar acompañado por citoquinas antiinflamatorias como TGF-beta e IL-10. Entonces, en el contexto de una célula dendrítica tolerogénica, ¿sí? Lo más importante no es que el péptido antigénico sea propio, sino que lo más importante es que las moléculas de coestímulo, o sea, que esa célula dendrítica está inmadura, ¿sí? Que no llegó a expresar el tenor de células de coestímulos necesarias, ni el tenor de complejo mayor histocompatibilidad necesario. Es una célula que se conoce con el nombre de célula dendrítica tolerogénica, ¿sí? Inmadura. Si eso sucede, y eso pasa en determinados entornos, como por ejemplo en los entornos tumorales, ¿sí? Hay mucha inducción de linfocitos T reguladores inducibles, porque el tumor no quiere ser reconocido por las células T. Entonces, como no puede evitar ser reconocido por las células T, en realidad sí puede porque tiene un montón de mecanismos para evadir la respuesta inmunitaria, pero un mecanismo que desencadena es también la inducción de linfocitos que controlen a los propios linfocitos T, CD8 sobre todo, que puedan estar reconociendo células tumorales y eliminándolas. Entonces el tumor les manda a esos linfocitos T CD8 muchos linfocitos T reguladores, inducibles en estos contextos, ¿sí? Si la célula dendrítica está en un contexto tumoral, capturó un antígeno que es de una célula propia, ¿sí? Pero que mutó, pero que a lo mejor es una célula que el péptido que está mostrando no es un péptido que se reconozca como extraño, sino que es un péptido propio, pero de una célula tumoral, ¿sí? Y esa célula dendrítica permanece como en un estadio inmaduro, porque no termina de llevar adelante todo su proceso porque no se activó como una célula, como si se activara como en un proceso fisiológico frente a un microorganismo extraño, ¿sí? En ese contexto, donde va a haber mucha IL-10, mucho TGF-beta, se va a inducir un linfocito T regulador, ¿sí? Y este linfocito T regulador puede tener distintos perfiles, ¿sí? Puede ser TR1 o TH3, no importa tanto, lo que importa es que
estos linfocitos son más productores más bien de IL-10 y estos linfocitos son productores de TGF-beta, ¿sí? Pero en cualquier caso, tanto por la producción de factores antiinflamatorios, factores solubles con propiedades antiinflamatorias como IL-10 y TGF-beta, como por la expresión de moléculas inhibitorias, los linfocitos T reguladores son encargados entonces de evitar respuestas en determinados contextos, ¿sí? Los naturales son los que evitan las respuestas crónicas y los inducibles son los que se generan en determinados contextos y también evitan respuestas frente a antígenos que pueden ser propios, ¿sí? ¿Cómo regulan los linfocitos T reguladores la actividad de los otros linfocitos T, de los linfocitos T activados? Y bueno, algo ya les adelanté. Una cosa que tienen es que expresan constitutivamente CTLA4. Entonces, como expresan constitutivamente CTLA4, CTLA4 compite con el CD28 por las moléculas de coestímulo, ¿se acuerdan? Pero en lugar de generar señales positivas, generaban señales negativas. Entonces, este CTLA4 en la membrana del T regulador conduce a la inhibición de las células T efectoras, ¿sí? Por expresarse de manera constitutiva. La otra cosa que expresan de manera constitutiva es la cadena alfa para el receptor de interleuquina 2, de manera que el linfocito T regulador, ¿sí? Que ya tiene el CD25 de manera constitutiva, si prestan atención a esta diapo, acá ya lo vemos, ¿sí? Vemos el CTLA4, yo no se los mencioné para no quitarles la atención sobre lo que les estaba diciendo, pero ya tienen CTLA4, tienen CD25, tienen otras moléculas que transmiten señales negativas como GTR, ¿sí? Entonces, esta expresión constitutiva de CD25 y de CTLA4 hace que los linfocitos T reguladores sean más ávidos por la interleuquina 2 que un linfocito T normal. Entonces, el linfocito T normal, que ya se activó, que ya consumió su energía, que ya se llevó adelante su respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, ahora viene el linfocito T regulador y consume esta interleuquina 2 y impide de esa manera que este linfocito siga proliferando, siga expandiéndose, ¿sí? Y después tiene la capacidad de secretar citoquinas antiinflamatorias que también inhiben la activación de las células T, ¿sí? Tanto IL-10 como TGF-beta, cuando interactúan con su receptor, inducen que la célula T deje de producir las citoquinas inflamatorias que está produciendo, ¿sí? O las citoquinas que está produciendo para llevar adelante la respuesta. Entonces, sobre todo por estas tres vías, ¿sí? También está descrito que son capaces de degranular y sacar en sus vesículas excretoras granzimas para perforar la membrana de las células e inducir apoptosis, ¿sí? Pero sobre todo estos tres mecanismos, ¿sí? O sea, tanto por por el contacto célula-célula mediado por moléculas, o por la competencia por IL-2, o por la síntesis y producción de factores solubles antiinflamatorios, son mecanismos que usan las células T reguladoras para bajar el tenor de activación de los linfocitos T. Y eso, a un entorno tumoral es muy conveniente. En un entorno donde yo necesito eliminar antígenos no es tan conveniente, ¿sí? Bien. Solamente 2 palabras sobre cómo se originan los linfocitos T de memoria, ¿sí? Porque lo más importante de la respuesta adaptativa es que los linfocitos T llevan adelante una respuesta muy específica, hablamos de ese péptido antígeno, de ese grado de especificidad, ¿sí? Bien estructural de moléculas, ¿sí? De péptido antigénico pequeño, ¿sí? Pero además, porque tiene la capacidad de recordar. Y esa capacidad de recordar hace que en una nueva exposición, ¿sí? Del mismo antígeno, una nueva entrada del mismo microorganismo, esa respuesta inmune sea mucho más rápida y más eficaz, ¿sí? Eficaz porque es rápida en el tenor de activación. Entonces, esa respuesta rápida está dada por los linfocitos T de memoria. Hay 2 teorías sobre cómo se originan los linfocitos T de memoria. Una es la que habla de un modelo lineal en la que se expone o se piensa que los linfocitos T efectores se generan una vez que el linfocito T virgen estuvo en contacto con la célula dendrítica, que está presentando el antígeno, se activó, se proliferó, se expandió clonalmente, y luego algunos van a morir por apoptosis o por los mecanismos mediados por los linfocitos T reguladores, ¿sí? Encargados de regular la respuesta, y otros, ¿sí? Van a sobrevivir a esos mecanismos mediados por los linfocitos T reguladores, van a escapar, ¿sí? Y van a convertirse en los linfocitos T de memoria, ¿sí?
Estas células tienen vida más corta y estas células tienen vida más larga, ¿sí? Y son menos células, no todos los linfocitos que se expandieron clonalmente, sino algunos de ellos. En cambio, hay otro modelo, que es el modelo ramificado, que dice que esa decisión de si es un linfocito de memoria o es un linfocito T efector se toma aquí, en el contacto con la célula dendrítica, ¿sí? Estos son dos posturas distintas, todavía no está definida cuál es la que va, probablemente exista un poco de las dos, ¿sí? Pero hay algunos que han demostrado, ¿sí? Que por la activación de determinados factores de transcripción, relacionados con factores de transcripción que se han encontrado en linfocitos T de memoria, sobre todo con marcadores, ¿sí? La expresión de marcadores de linfocitos T de memoria, dicen que entonces el perfil se define acá. O se convierte en un linfocito efector que se va a expandir y que va a llevar adelante la respuesta y luego va a morir, o se convierte en un linfocito de memoria en este momento, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a hablar de la inmunidad mediada por los linfocitos T. Por los linfocitos B. Los linfocitos B salían de la médula ósea, ¿sí? Como les dije, los vamos a llamar linfocitos B transicionales, ¿sí? Porque van a volver a rearreglar su receptor y van a terminar su maduración en el órgano linfoide secundario, ¿sí? En el órgano linfoide secundario se van a convertir en células productoras de anticuerpos, ¿sí? Hay tres tipos de células B. Vamos a dividirlas en dos grupos, ¿sí? Son tres tipos, pero vamos a dividirlas en dos grupos. Por un lado, los que reconocen péptidos, que son de los que venimos hablando casi siempre cuando hablamos, ¿sí? Producen anticuerpos contra antígenos proteicos, ¿sí? Porque reconocen péptidos. Esos son los linfocitos B2, y son los linfocitos que colaboran y charlan con los linfocitos T. Necesitan, para activarse, la señal emitida por un linfocito T. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero después hay linfocitos B que reconocen otros tipos de antígenos, que son sobre todo polisacáridos o lípidos, ¿sí? Entonces, esos linfocitos se conocen con el nombre de linfocitos B1, si se encuentran en la cavidad peritoneal o en la pleura, ¿sí? O linfocitos B de la zona marginal, que son los linfocitos B que están en el ganglio, ¿sí? La zona marginal se refiere a una zona del ganglio. Entonces, tanto los linfocitos B1 como los linfocitos de la zona marginal reconocen polisacáridos, ¿sí? Sobre todo los presentes en bacterias encapsuladas, ¿sí? Que tienen el componente de las cápsulas suele ser fundamentalmente polisacáridos o lípidos, pero sobre todo polisacáridos, ¿sí? Los linfocitos B1 y de la zona marginal son productores de IgM, no hacen switch de inmunoglobulina, ¿está bien? Expresan inmunoglobulina M, ¿sí? Y solo inmunoglobulina M. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el desarrollo de vacunas y de protección contra microorganismos que son encapsulados, ¿sí? Como muchos de los microorganismos que causan meningitis, ¿sí? Se necesitan estrategias para tener en cuenta que solo con inmunoglobulina M yo no puedo desencadenar una respuesta de memoria, ¿sí? Una respuesta sostenida, una respuesta alta frente a un segundo ingreso. Entonces necesito estrategias para generar no solo inmunoglobulina M, sino también inmunoglobulina G. Y lo vamos a ver la semana que viene cuando charlemos un poco de vacunas y lo van a encontrar en la teórica de vacunas también. Entonces, los linfocitos B foliculares, ¿sí? Los linfocitos B2, son los que charlan con los linfocitos T. Los antígenos que reconocen en su estado conformacional son de origen proteínico, ¿sí? Estos antígenos también se definen como antígenos T dependientes, ¿sí? Los antígenos T dependientes los deben haber visto con Esteban en el taller, que son justamente derivados de proteínas, ¿sí? Y que se llaman así porque necesitan, el linfocito B que reconoce este antígeno necesita la colaboración con el linfocito T para convertirse en una célula plasmática productora de anticuerpos que pueden ser IgG, IgA o IgE. Este perfil IgG, IgA o IgE va a depender del microorganismo, ¿sí? O sea, del tipo de antígeno, de qué microorganismo proviene, y sucede luego del switch de la zona constante de las inmunoglobulinas, ¿sí? Son mecanismos que habíamos visto en la clase de generación del repertorio de inmunoglobulinas como mecanismos de diversificación secundaria de las inmunoglobulinas.
Bueno, y los linfocitos de la zona marginal reconocen entonces polisacáridos y lípidos. Solo sintetizan inmunoglobulina M y son células de vida corta, mientras que los plasmocitos son células de vida más largas, ¿sí? Tanto los B como los de la zona marginal son linfocitos que vamos a encontrar en el ganglio, ¿sí? O sea, salen de la médula ósea, van al ganglio. Mientras que los linfocitos B1, que pueden reconocer polisacáridos y lípidos, los encontramos en las mucosas, ¿sí? En los tejidos, en las membranas mucosas hay como uno de los primeros mecanismos de respuesta adaptativa, pero generadores de IgM capaces de neutralizar, ¿sí? Aquellos microorganismos que presenten estos tipos de epitopes antigénicos, ¿sí? Polisacáridos o lípidos. Estos linfocitos de la zona marginal o linfocitos B1, o sea, cualquiera de estas dos poblaciones los conocemos como linfocitos que reconocen antígenos T independientes porque no van a charlar con los linfocitos T y por eso mismo siempre van a generar solamente inmunoglobulina M, ¿sí? Acá está graficada la inmunoglobulina M como una inmunoglobulina pentamérica que habíamos visto que era como más grande que las otras y que esto permitía capturar muchos antígenos al mismo tiempo, y esto es así importante porque es la inmunoglobulina de la respuesta primaria, entonces cuanto más capacidad de capturar antígenos tengo, mejor. Bien, ¿cómo se van a activar los linfocitos B? Los linfocitos B se van a activar a través de distintos pasos, ¿sí? El primer paso es el reconocimiento del antígeno, ¿sí? Que eso lo hace en su forma conformacional y a través de su BCR, de su inmunoglobulina de membrana. El segundo paso es si hablamos de un linfocito, estamos hablando acá de los linfocitos B2, ¿no es cierto? De los linfocitos que son T dependientes, o sea, que reconocen antígenos proteicos. El segundo paso es que las señales de activación, o sea, que el linfocito tiene que activarse, tiene que empezar a proliferar, ¿sí? Entonces, también acá se van a activar señales de supervivencia para evitar que ese linfocito se muera por apoptosis. Entonces, acá también va a haber aumento de proteínas, de proteínas del ciclo celular y proteínas antiapoptóticas, ¿sí? El tercer paso es la colaboración con el linfocito T. Necesito, para activar bien el linfocito B, que el linfocito T y el linfocito B conversen, ¿sí? Y para que conversen esos linfocitos, ahora vamos a poner una lupa sobre esta interacción, ¿sí? Esta interacción de los linfocitos T y B. ¿Qué linfocitos T son? Colaboradores, ¿sí? Colaboradores foliculares, TH foliculares. Una vez que colaboran, lo que va a pasar es que va a haber aumento de la expresión de receptores para citoquinas, y de acuerdo a las citoquinas que el linfocito T produzca, son el tipo de anticuerpos que este linfocito B va a producir, ¿sí? Entonces, para producir anticuerpos y conversar con el linfocito T, además, el linfocito B se tiene que ir moviendo en el ganglio. Y para ir moviéndose en el ganglio, va a ir expresando distintos factores también para quimoquinas, para estar o en el folículo o en la zona paracortical. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero antes de pasar al tráfico leucocitario dentro del ganglio para inducir la activación de los linfocitos B2, vamos a poner la lupa sobre la interacción entre el linfocito B y el linfocito T, sobre la sinapsis inmunitaria del linfocito B y el T. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la sinapsis entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T intervenían un montón de moléculas? Bien, acá también intervienen un montón de moléculas, ¿sí? Lo más importante es acordarnos que el linfocito B reconoce el antígeno en su estadio conformacional, lo incorpora, ¿sí? Lo reconoce con su BCR y lo fagocita, o sea, no lo fagocita, perdón, lo endocita, ¿sí? Esta endocitosis mediada por receptor. Esta endocitosis mediada por receptor ocurre dentro de esta célula, y como es una célula presentadora de antígenos, también lleva adelante el procesamiento antigénico, ¿sí? El procesamiento antigénico por la vía exógena. Una vez que procesó el antígeno, el linfocito B lo va a mostrar en el contexto de su complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Acá intentamos mostrar el procesamiento antigénico y la expresión en el complejo mayor histocompatibilidad. Una vez que el linfocito B, está mostrando el antígeno en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, porque también es una célula presentadora de antígenos, va a ir a conversar con el linfocito T. Este linfocito T ya vio el antígeno una vez presentado por una célula dendrítica. La célula dendrítica era la única célula presentadora de antígeno capaz de activar linfocitos T naive, ¿sí? Entonces, ese linfocito T naive que se diferenció en un linfocito T colaborador folicular, va a ir a conversar con un linfocito B, ¿sí? ¿Qué antígeno vio este linfocito T
en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 de la célula dendrítica un antígeno que proviene del mismo, un péptido antigénico, perdón, que proviene del mismo antígeno microbiano que vio el linfocito B, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la misma secuencia, pero comparten bastante, ¿sí? Como para que el reconocimiento suceda, ¿está bien? Es decir, no necesariamente es exactamente el mismo péptido el que está mostrando el complejo mayor histocompatibilidad del linfocito B con el péptido que le mostró la célula presentadora de antígeno al linfocito T, pero sí comparten alguna zona, ¿sí? Sobre todo la zona del reconocimiento, ¿ok? Entonces, una célula B vio un antígeno y una célula presentadora de antígenos también lo vio, ¿sí? Ambas lo incorporaron, lo procesaron y lo muestran en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 2. El linfocito T lo va a ver primero mostrado por la célula presentadora de antígeno y luego va a ir a conversar con el linfocito B. Cuando conversa con el linfocito B, reconoce a través de su TCR el péptido que el linfocito B le muestra en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 2. Aquí lo está viendo por segunda vez. Este linfocito T va a empezar a expresar en su membrana una molécula de coestímulo que se llama CD40 ligando. Se las mencioné bien al principio y les dije, hay varias moléculas de coestímulo que intervienen en las interacciones para asegurar la sinapsis inmunitaria. El CD40 ligando va a conversar con el CD40 en la membrana del linfocito B. Y esta unión va a transmitir una señal que va a derivar en la expresión de receptores para citoquinas para que una vez que están conversando y está ocurriendo la sinapsis inmunitaria acá, este linfocito T le indique a través del perfil de citoquinas que está secretando qué tipo de anticuerpo tiene que secretar este linfocito B. ¿Sí? Esta sinapsis inmunitaria, esta colaboración entre el linfocito T y el B, es el inicio de la reacción da inicio a la reacción en el centro germinal. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Yo les escribí la secuencia de acontecimientos en la colaboración entre el linfocito B y el linfocito B, perdón, entre el linfocito T y el linfocito B, se las puse como en distintos pasos. Pero estos pasos son los que les voy a contar graficándolo, o sea, siguiéndome de este gráfico que me parece más divertido, ¿sí? Pero es lo mismo que está acá, es lo que yo les voy a contar ahora. Entonces, una célula dendrítica le muestra el antígeno al linfocito T virgen. El linfocito T virgen se activa, es decir, prolifera, ¿sí? Se expande clonalmente. Y ahora se tiene que diferenciar, ¿sí? La diferenciación en un linfocito T folicular va a depender de las citoquinas que se den en este contexto, ¿sí? Además, esto está sucediendo en la zona paracortical del ganglio, ¿sí? Además, este linfocito, supongamos que es un linfocito que tiene que ir a colaborar con el linfocito B. Entonces se va a trasladar hacia el encuentro con el linfocito B. El linfocito B, que vive en el folículo del ganglio linfoide, que llegó hasta los folículos del ganglio linfoide, reconoce el antígeno en su estadio conformacional, en su estado nativo. ¿Cómo hace para encontrarse con el antígeno? De dos formas. O porque el antígeno soluble tiene un tamaño determinado que permite que pueda viajar, o sea, escapó a las barreras naturales, escapó a todas las barreras innatas, aunque algunas ya se están activando, pero todavía hay suficiente antígeno como para que se meta por la linfa y llegue a los ganglios linfáticos, ¿sí? El antígeno llega soluble a los ganglios linfáticos y queda retenido, ¿sí? En el seno subcapsular del ganglio linfático, bien porque tiene un tamaño pequeño o bien porque los macrófagos del seno subcapsular lo mantienen retenido ahí para favorecer esta interacción, ¿sí? Entonces, viene un linfocito B transicional de la médula ósea, capaz de reconocer con su BCR péptidos, reconoce el antígeno en su estado conformacional, lo incorpora, lo procesa y ya lo puede mostrar en su complejo mayor histocompatibilidad. Cuando ya lo puede mostrar en su complejo mayor histocompatibilidad, sale del folículo, porque expresa CCR7, comienza a expresar CCR7, y cuando expresa CCR7 viaja hacia esta zona donde hay CXL21 y CXL19, donde el linfocito T lo está esperando, y el linfocito B y el linfocito T van a conversar por primera vez. De esta conversación inicial, lo que va a suceder es que se van a ir activando ambas células, ¿sí? El linfocito B se va a convertir en una célula plasmática productora de anticuerpos de tipo inmunoglobulina M, está viendo el antígeno por
vio el antígeno por primera vez, ¿sí? Produce inmunoglobulina M y estas células de vida corta van a salir a circulación a empezar a tratar de contrarrestar con síntesis de inmunoglobulina M la presencia de este antígeno. Pero esto no es lo único que sucede. Además, el linfocito T colaborador va a viajar hacia el folículo atraído por una citoquina, ¿sí?, que se llama CXL13, producida por las células dendríticas foliculares, ¿sí?, que lo que hacen es justamente mantener un tenor de CXL13 para inducir la migración del linfocito T desde el folículo hacia, desde la zona paracortical hacia el folículo para formar lo que se conoce con el nombre de centro germinal. El centro germinal es un acúmulo de células donde hay linfocitos T cooperadores, células dendríticas foliculares y muchos linfocitos B que van a empezar a proliferar. ¿Por qué? Porque van a conversar esos linfocitos B, que ya conversaron acá con el linfocito T y se convirtieron en células productoras de IgM, son los encargados de llevar adelante la primera respuesta, la respuesta primaria, ¿sí? Pero acá quedaron otros linfocitos que ahora se van a encontrar con un linfocito T que migra hacia el folículo y forma, junto con las células dendríticas foliculares y los linfocitos B proliferantes, el centro germinal. El centro germinal tiene dos zonas, ¿sí?, bien establecidas. Una zona oscura donde se va a empezar a formar por la densidad de células que están proliferando, y una zona más clara donde se puede visualizar, por decirlo de alguna manera medio rápida, ¿sí?, esta interacción que está ocurriendo entre el linfocito B, el linfocito T y la célula folicular, dendrítica folicular, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que la célula dendrítica folicular, al igual que los macrófagos del seno subcapsular, no tienen una capacidad fagocítica muy importante, sino más bien son células que están, a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, reteniendo los antígenos, ¿sí?, para que el linfocito B lo pueda volver a ver. Entonces, este linfocito B, que ya vio el antígeno una vez, acá, ¿sí?, y que alguno se quedó acá y otro migró hacia encontrarse con el linfocito T, ¿sí? Los que se quedaron acá, que ya vieron el antígeno por primera vez y ahora se van a encontrar con los linfocitos T que están viniendo hacia el folículo, ¿sí?, estos linfocitos B van a volver a ver el antígeno mostrado por una célula dendrítica que lo está reteniendo. No lo procesó, no lo muestra en el complejo mayor histocompatibilidad, sino que lo tiene retenido en sus receptores de reconocimiento de patrones y en sus receptores de complemento, ¿sí? Aquí el linfocito B va a ver el antígeno por segunda vez, ¿sí? Y cuando ve el antígeno por segunda vez, ocurren cambios en su BCR, en su inmunoglobulina, ¿sí?, en el perfil de inmunoglobulinas que va a secretar. Y esos cambios que se dan por la presencia del antígeno por segunda, o sea, que está viendo el antígeno por segunda vez, ¿sí?, son acompañados de las citoquinas que secreta este linfocito T folicular. Entonces, al linfocito B, quédense tranquilos que en la teórica que está grabada está bien explicado este proceso, pero al linfocito B le van a empezar a pasar dos cosas que tienen que ver con esa diversificación de secundaria de las inmunoglobulinas, ¿sí? Este linfocito va a aumentar la afinidad por el antígeno y va a cambiar la cadena pesada de la inmunoglobulina va a dejar de ser IgM y la va a cambiar por G, A o D, G, A o E, dependiendo de cuál es el antígeno que esté en juego aquí en esta interacción, ¿sí? Entonces, los eventos madurativos del linfocito B ocurren en el centro germinal y cuando ve el antígeno por segunda vez. Ese ver el antígeno por segunda vez implica cambios en el tipo de inmunoglobulina que se va a secretar. ¿Qué cambios? Cambios que tienen que ver con el isotipo, va a dejar de ser inmunoglobulina M y va a pasar a ser inmunoglobulina G o A o E, y por otro lado va a ser una inmunoglobulina mucho más afín a ese antígeno. Es decir, que va a tener una fuerza de unión del antígeno mayor. ¿Va a cambiar la especificidad por el antígeno? No, no va a cambiar.
siempre va a reconocer el mismo antígeno, el mismo epitope antigénico, la misma secuencia de aminoácidos, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que a lo mejor esa inmunoglobulina va a cambiar en sus zonas hipervariables, ¿sí? Algún aminoácido que le permita unirse con mayor afinidad y aumentar esa complementariedad, ¿sí? Asegurar esa complementariedad y unirse con mayor afinidad. ¿Por qué quiero que se una con mayor afinidad? Porque la respuesta secundaria, cuando el linfocito ve el antígeno por segunda vez, y cuando el antígeno vuelva a entrar al individuo, lo va a ver por tercera vez, y lo va a ver cada vez que el antígeno logre evadir las barreras naturales, y se encuentre con un linfocito B, la respuesta va a ser cada vez mejor. O sea, el linfocito B va a actuar cada vez más rápido, va a reconocer más firmemente, con más afinidad, ¿sí? Por el antígeno, ¿sí? Y además de reconocer con más afinidad ese antígeno, va a secretar una inmunoglobulina que va a tener una función efectora distinta. Porque la inmunoglobulina M, por ejemplo, no puede atravesar la placenta, la inmunoglobulina G sí lo puede hacer. O la inmunoglobulina G puede activar el complemento, ¿sí? O la inmunoglobulina A puede irse a las mucosas. Dependiendo de cuál es el antígeno que yo estoy viendo, es el tipo de inmunoglobulina y la función efectora que me va a servir en ese momento, ¿sí? ¿Cómo ocurren esos cambios en la inmunoglobulina? Esos cambios están mediados por una enzima muy importante en esta etapa, que es una citidin deaminasa, ¿sí? Se conoce como AID, porque es una deaminasa de citidina que se activa en la activación de los linfocitos B, y por eso se llama así, AID, ¿sí? Pero lo importante es que es una deaminasa de citidina. ¿Qué quiere decir que es una deaminasa de citidina? Que va a modificar las bases nitrogenadas del ADN, las va a intercambiar, ¿sí? Una citidina por un uracilo. Y ese cambio que hace la deaminasa en las zonas hipervariables que codifican para las inmunoglobulinas, lo que inducen son reparaciones en el DNA. Por eso este proceso se conoce con el nombre de mutación somática, ¿sí? Esas mutaciones somáticas inducidas por el intercambio de citidinas por uracilos convocan a proteínas reparadoras del DNA para que saquen esos uracilos y pongan otro nucleótido, y eso se transforme en un aminoácido distinto al que estaba antes cuando se haga la lectura del ADN, ¿sí? Y ese aminoácido tiene que contribuir con el aumento de afinidad, ¿sí? Tiene que mejorar la complementariedad con el epitope antigénico. Si eso no ocurre, el linfocito B va a morir por apoptosis, ¿sí? No va a salir afuera, a la periferia, un linfocito B que no pueda reconocer mejor el antígeno, ¿sí? Esas mutaciones y esos cambios se van a dar en distintos clones, y el clon que sobreviva porque puede reconocer el antígeno con mayor afinidad es el clon que va a salir del centro germinal, ¿sí? ¿Por qué hace esto la citidin deaminasa? Porque puede reconocer distintas zonas en los genes que tienen la información para las porciones hipervariables de la inmunoglobulina. ¿Se acuerdan que la inmunoglobulina tenía una cadena, dos cadenas livianas, dos cadenas pesadas? Esas cadenas tenían zonas variables y zonas constantes, y a su vez las zonas hipervariables eran las zonas que sufrían mayor número de mutaciones para justamente en esta etapa mejorar la afinidad por el antígeno, ¿sí? Y la citidin deaminasa, esta AID, también interviene en el cambio de isotipo. ¿Por qué? Porque puede reconocer unas secuencias específicas en el ADN y cortar, ¿sí? Para intercambiar la cadena constante, en lugar de ser mu, ahora pasa a ser G, o sea, gamma, o la porción constante de la cadena pesada, ¿sí? Pasa a ser gamma o alfa o épsilon, de acuerdo a si yo necesito secretar una inmunoglobulina G o E o A, ¿sí? Y dentro de las inmunoglobulinas G hay distintos tipos, G1, G2, G3, G4, que tienen distintas funciones. Habíamos visto en la forma de las inmunoglobulinas que algunas tenían más puentes de sulfuro, tenían más espacio entre las porciones FAD y la porción FC, lo que le permitía unir complemento, por ejemplo. Hay otras que no pueden unir complemento y así, ¿sí? Todos estos cambios van a ocurrir, estos acontecimientos van a ocurrir en el centro germinal. Y de aquí va a salir un linfocito, ¿sí? B, que en este caso ya es capaz de reconocer el antígeno con mayor afinidad. Y además está secretando una inmunoglobulina específica,
¿sí? Pero que además de ser específica, tiene una función efectora determinada, porque es o una inmunoglobulina G, o una A, o una E, ¿ok? Además, dependiendo de los factores de transcripción que se expresen en este momento o se silencien en este momento, ¿sí? Ese linfocito B va a ser una célula de memoria, ¿sí? O una célula plasmática que va a secretar anticuerpos, ¿sí? Yo les menciono en la teórica cuáles son los factores de transcripción que tienen que estar activados o reprimidos para convertirse en una célula B de memoria o en una célula plasmática, o sea, un plasmocito secretor de anticuerpos. Simplemente vamos a repasar la estructura de la inmunoglobulina, ¿sí? La inmunoglobulina de membrana es una inmunoglobulina que es un receptor, ¿sí? Que no tiene una cadena citoplasmática larga, son 3 aminoácidos nada más. Entonces, es importante recordar que para el ensamblado de esta inmunoglobulina en la membrana, esto está en la teórica de ontogenia, las cadenas beta y alfa, ¿sí? Colaboraban con el ensamblado y quedan unidas al receptor, ¿sí? También se conocen con el nombre de CD79 y son las encargadas de transmitir la señal. Como en los linfocitos T el CD3, en los linfocitos B, las cadenas beta y alfa de inmunoglobulina son las encargadas de transmitir la señal. ¿Y cómo lo hacen? Porque también tienen dominios ITAM, ¿sí? Activación tirosínica del receptor inmunitario, lo que les decía hace un rato. Esta, o a través de la unión del antígeno en su conformación nativa, pero además, si está pegado a complemento, los linfocitos B tienen un receptor que se conoce con el nombre de CR2 o CD21, que también puede reconocer complemento unido, en este caso C3b, que es producto de la hidrólisis de C3, ¿sí? O sea, de cualquiera de las dos maneras, o a través de la unión receptor, microorganismo, complemento, receptor del complemento, o directamente, ¿sí? O directamente, esto es un antígeno y esto es las inmunoglobulinas de membrana, lo que va a ocurrir es que va a haber un entrecruzamiento entre las inmunoglobulinas de membrana y una activación, ¿sí? De la señal, de la traducción de señales a través de estas moléculas que veíamos hace un ratito, CD79 o inmunoglobulina alfa beta, ¿sí? Que lo que hacen es tener estos dominios y permitir la fosforilación de estos dominios y la activación de la cascada de traducción de señales. En el caso de los linfocitos B, son otras las quinasas, ¿sí? Que se activan, sobre todo SIC, o sea, la quinasa SIC, las quinasas de la familia, se llaman quinasas de la familia SRC, ¿sí? Donde vamos a encontrar a BTK, a BLK, FIN, LIN, no importa, lo que importa es que estas quinasas lo que van a hacer es fosforilar los dominios ITAM o la fosfolipasa C, ¿sí? O sea, el reconocimiento antigénico induce la fosforilación de los dominios ITAM de las cadenas del complejo que forman con la inmunoglobulina, y de las cadenas alfa y beta, las inmunoglobulinas alfa y beta. Estos dominios ITAM fosforilados permiten la unión de la quinasa SIC, ¿sí? Y la quinasa SIC va a empezar a fosforilar distintos tipos de proteínas. Entre ellas fosforila y entonces activa a la fosfolipasa C, que en este caso no es la gamma 1 como en los linfocitos T, sino que es la gamma 2. La fosfolipasa C lo que hacía era formar a partir de fosfolípidos de membrana fatidilinositol y fosfatidilinositol 3-fosfato, y a partir de fosfatidilinositol 3-fosfato generar diacilglicerol por la degradación. El diacilglicerol activaba a la PKC, pero también la fosfolipasa C gamma 2 es capaz de inducir el aumento de calcio citosólico por liberación de calcio del retículo y aumento de la permeabilidad del calcio desde afuera hacia adentro. El aumento del calcio citosólico conducía a la activación de enzimas dependientes de calcio, el aumento del diacilglicerol a la activación de PKC y la fosforilación de otras proteínas ancladas o asociadas a proteínas de membrana a la activación de ROGTPasas, ¿sí? Las ROGTPasas activaban otras quinasas. Tanto las proteínas dependientes de calcio como las quinasas que ya conocemos, lo que hacen es inducir la activación de factores de transcripción que ya vimos antes, y con esta activación de factores de transcripción se
se activan genes, ¿sí? Para que el linfocito B pueda diferenciarse en un linfocito productor de anticuerpos. ¿Qué genes? Los de la citidindiaminasa, los de la interleuquina 2 para la proliferación, los de las citoquinas que los linfocitos B van a intercambiar con los linfocitos T, ¿sí? Los de receptores de citoquinas, de las citoquinas que el linfocito T está secretando para que el linfocito B haga el switch de inmunoglobulinas. Acá ya les expliqué que también se podía señalizar y transmitir la señal a través de la unión con el complejo antígeno complemento. Y como les mencioné las citoquinas todo este tiempo, simplemente quería volver a decirles que las citoquinas son proteínas que actúan como mensajeros entre los leucocitos, ¿sí? Entre las células del sistema inmunitario. Algunas se conocen con el nombre, como interleuquinas y tienen distintos nombres, como interferones, ¿sí? Pero son fundamentales para definir el tipo de respuesta que se va a dar. Entonces, las citoquinas, así como vimos citoquinas en la respuesta innata, también hay citoquinas muy características de la respuesta adaptativa, ¿sí? El interferón gamma para los microorganismos de vida intracelular, la IL-4 para los microorganismos de vida extracelular, ¿sí? Que definen el perfil de linfocitos que se van a generar e incluso citoquinas que van a secretar estos mismos linfocitos que definen cuál es la respuesta que se va a montar, ¿sí? Si mientras conversa una célula B con una célula T, hay producción de determinados tipos de citoquinas, pueden dirigir el perfil de anticuerpos que se va a switchear, ¿sí? De inmunoglobulina M va a pasar a ser inmunoglobulina G2A o G3, o inmunoglobulina A, o inmunoglobulina G2B, o inmunoglobulina E, o inmunoglobulina G1, ¿sí? Dependiendo del tipo de citoquina que esté mediando este proceso, ¿sí? Es el tipo de inmunoglobulina que se va a generar a partir de la interacción entre el linfocito T y el linfocito B y esta célula plasmática productora de anticuerpos, ¿sí? Es importante saber qué inmunoglobulinas se generan y qué citoquinas gobiernan esos procesos. Bueno, es importante saber que no todas las citoquinas producen todos los tipos de inmunoglobulinas, claro, y que los tipos de inmunoglobulinas cumplen distintas funciones. ¿Sí? Hay algunas inmunoglobulinas que son más importantes para la erradicación de virus, como las que son secretadas a partir de la estimulación por presencia de interferón gamma, ¿sí? Como la IgG2A o la IgG3, ¿sí? Mientras que la presencia de TGF-beta o IL-5 y IL-13 induce al switcheo por inmunoglobulina A, ¿sí? Para ir a la mucosa, para neutralizar la entrada de algún tipo de bacteria o algún tipo de virus, sobre todo mucosa intestinal. Bueno. Y acá tienen una lista, si quieren repasar, tipos de interleuquinas de la respuesta adaptativa, cuáles son los efectos que tienen, ¿sí? Dentro de las distintas células de la respuesta inmunitaria. Fíjense que las citoquinas antiinflamatorias como IL-10, ¿sí? TGF-beta, inhiben el crecimiento de las células o la activación o la supervivencia. Simplemente con esto ya termino. Las citoquinas tienen receptores, los receptores tienen distintas estructuras, en general son bastante conservados, ¿sí? Y a veces se parecen unos receptores con otros o pueden, es decir, los receptores para distintas citoquinas pueden tener la misma estructura, ¿sí? Pueden ser homodímeros o pueden ser heterodímeros con una cadena común o pueden ser heterodímeros sin una cadena común o pueden ser receptores de la familia del TNF, ¿sí? Es decir, algunas o varias citoquinas comparten las estructuras de sus receptores, ¿sí? Esta es la idea de esta diapositiva. Y los receptores de las quimoquinas, mencionamos SL19 y SL21 y su receptor CXR7 o SCL13 y su receptor. Los receptores de quimoquinas son en general proteínas de dominio transmembrana, ¿sí? Bueno, llegamos al final de la clase, larguísima.